Capítulo 1. El 16 de octubre de 1962, todo hombre, mujer y niño desaparecieron del pueblo de Edmondson, en Kentucky. La fecha es relativamente fácil de ubicar. El día antes, octubre 15, un vendedor ambulante llamado Arnold Johnson pasó por el pequeño pueblo en un intento infructuoso para vender un emocionante nuevo producto: la aspiradora sin bolsa. Durante una entrevista posterior con las autoridades, Johnson dijo que no notó algo inusual en Edmondson el día antes de las desapariciones. Sin embargo, hizo una observación. Dijo que ninguna de las amas de casa con las que habló durante su breve estadía pareció ni remotamente interesada en su producto, algo que se le hizo un poco sorprendente puesto que la respuesta que típicamente recibía al mostrar la aspiradora en pueblos de tamaño similar era diferente. No solo no vendí una sola aspiradora, sino que nadie quiso ver el producto en acción, dijo durante la entrevista. Si hubiera podido entrar y demostrarle a las amas de casa lo que la aspiradora puede hacer, hubiera garantizado su venta. Johnson echó la culpa de su fracaso a la aprehensión relacionada con la crisis de misiles cubana, que había comenzado un día antes y que dominaba el ambiente. Es difícil vender una aspiradora cuando tu audiencia piensa que existe la posibilidad de que, para el fin de semana, se conviertan en polvo radiactivo, declaró. Johnson salió del pueblo de Edmondson en la tarde del 15 de octubre. El pueblo siguiente en su ruta de venta era Clement, y estaba a 8 millas de distancia. Condujo toda la noche y no volvió a pensar en Edmondson hasta que los investigadores del FBI tocaron a su puerta 2 semanas después. Durante las primeras horas del 17 de octubre, Randall Pierce, un granjero que vendía sus cosechas a la única verdulería en Edmondson, condujo al pueblo. Encontró las calles vacías y los negocios a puerta cerrada. Fue escalofriante, declaró Pierce, al periódico del condado. Por lo general, a las 7 de la mañana aquel pueblo ya se encontraba ajetreado. Pensé que, tal vez, había llegado en un día festivo. Pierce vivía con su esposa y sus 3 niños en una granja a 15 millas de distancia de Edmondson. Como muchas familias granjeras de principios de los 60s, la esposa de Pierce le enseñaba la educación básica a los niños en el hogar cuando no le ayudaban a su papá en la granja. Pero no pude recordar festividad alguna que provocara que el pueblo entero cerrara sus negocios en medio de octubre, por lo que me asusté, dijo Pierce. Toqué las puertas de algunas casas y nadie me abrió. Casi a las 8 de la mañana, me di cuenta de que en Edmondson no había ni un alma. Agitado y un poco desorientado, Pierce regresó a casa con su familia. Les contó lo que había visto, o lo que no había visto, mejor dicho, en Edmondson y, con miedos nacionalistas de una invasión comunista que se estaba saliendo de control, su esposa lo convenció de ir a Clement y reportar a las autoridades lo que había presenciado. La familia Pierce no tenía teléfono en su granja. Pierce llegó a Clement poco antes del mediodía e inmediatamente se estacionó en el departamento de policía local. Le dijo a las autoridades lo que había presenciado en Edmondson. Inicialmente, como Pierce se lo dijo a los policías, su historia fue ridiculizada y recibida con incredulidad. Pero luego de telefonear sin éxito al jefe de policía de Edmondson, el sheriff de Clement, Jonathan Ambrose, reunió a un grupo de hombres y viajó a Edmondson para investigar lo declarado por Pierce. El sheriff Ambrose murió de cáncer de pulmón en 1968. Sin embargo, a pesar de ser un veterano de la Segunda Guerra Mundial y de la Guerra de Corea, en su lecho de muerte dijo que aquella visita a Edmondson el 17 de octubre fue la experiencia más perturbadora e inquietante de mi vida, y que pensar en los eventos de aquel día aún hacía que la sangre en sus venas se le hiciera hielo. Capítulo 2. Según el censo más reciente, 236 individuos vivieron en Edmondson en 1960. Era un pueblo pequeño, acurrucado entre las colinas del oeste de Kentucky. Se le nombró en honor a un capitán que murió durante la batalla de 1812. Edmondson era habitado principalmente por los ancestros de los que fundaron el pueblo en 1825. Edmondson tenía una escuela pública, una tienda de abarrotes, un banco, un hospital, 2 iglesias, una bautista y una metodista, y una estación de correo. La mayoría de los hombres trabajaban en granjas pequeñas, como Pierce, o se dedicaban al intercambio. Edmondson, como muchas comunidades en áreas rurales, era autosustentable y autosostenible. Cada 2 semanas se abastecía la tienda de abarrotes y la estación de correo enviaba la correspondencia todos los martes. A manera de entretenimiento, los residentes de Edmondson iban a Clement o a otros pueblos cercanos.
El 17 de octubre de 1962 el sheriff de Clement, 2 comisarios y un doctor se apilaron en una patrulla y siguieron al granjero Randall Pierce a Edmondson. Ambrose cargaba su pistola de servicio, una M19 calibre 45, y ordenó a sus comisarios a cargar con sus escopetas Browning de 12 cartuchos con acción de bombeo. El doctor, Alan Cutty, fue llamado en caso de que hubiera caídas masivas. Antes de que muriera en 1968, Ambrose le relató lo ocurrido aquel día a su hijo mayor, quien transcribió el testimonio de su padre y lo publicó en una revista para caballeros por unos centavos en 1974. El viaje de Clement a Edmondson era de 2 horas, y esperábamos llegar y encontrar todo en orden excepto por un policía ebrio que se quedó dormido en su turno, dijo Ambrose. Sin embargo, no podía negar el hecho de que una tensión palpable estaba presente dentro de la patrulla. Mis comisarios movían en sus asientos con sus escopetas y Cutty no paraba de hurgar en su maletín. Era el mismo tipo de comportamiento que observé entre soldados antes de que se nos lanzara un gran combate. Al llegar a Edmondson, inmediatamente notaron que algo, en efecto, estaba muy mal. Pierce y Ambrose estacionaron sus autos frente a la tienda de abarrotes, en la avenida principal. Era como Pierce lo había descrito. El pueblo parecía estar totalmente privado de vida. Ambrose, quien conocía personalmente al jefe de policía de Edmondson y donde vivía, decidió que irían a su casa primero. Los 5 hombres partieron a pie al vecindario residencial. Todos los hombres se sorprendieron por el silencio. Entonces, uno de los comisarios se dio cuenta de que no solo no había gente en el pueblo, sino que tampoco había animales. Yardas de rejas que claramente estaban ahí para mantener a perros encerrados, se encontraban vacías. Los hombres llegaron al hogar del jefe de policía. Encontraron la puerta abierta. Ambrose, con el arma desenfundada, entró primero, seguido por sus comisarios, con escopeta lista. No sé lo que esperábamos encontrar, dijo Ambrose. Honestamente, creo que encontrar un cuerpo. Quizás un gas venenoso se había escapado de algún lugar bajo tierra en la noche y había matado al pueblo entero. Pero creo que lo que encontramos fue peor. La casa del jefe de policía estaba vacía. La cama estaba hecha y el refrigerador aún contenía botellas de leche fresca. Los hombres estaban desconcertados. Tal vez, pensaron, los pueblerinos habían salido a atender un picnic de toda la comunidad. Pero, al pasar las horas, la búsqueda continuaba y esa posibilidad se hacía más pequeña. Después de peinar la casa del jefe de policía, buscamos en 6 domicilios más en el mismo vecindario, contó Ambrose. En todos vimos lo mismo. Las casas parecían estar bien, sin señales de entrada forzada, puertas abiertas y sin ocupantes. Sin embargo, algunas similitudes se empezaban a hacer notar mientras los hombres pasaban de casa en casa. En primer lugar, no se encontró ninguna maleta, y parecía que la mayoría de las prendas en roperos y cajones faltaban. Pierce, el granjero, también notó lo mismo en las estanterías. Lo que encontraron de comida estaba echado a perder, y no encontraron comidas enlatadas. Ambrose, quien apenas había terminado de leer la novela El gran divorcio de C.S. Lewis, recordó haber pensado en aquel momento. Es como si el pueblo entero hubiera empacado todas sus cosas para tomar un camión con rumbo al cielo. Algunos de sus descubrimientos fueron menos benignos. En el patio trasero de una casa, los hombres descubrieron un labrador muerto. Uno de los comisarios se tropezó con el cuerpo del animal y pensó que estaba dormido. El perro llevaba su collar y estaba mal amarrado a una cadena que, a su vez, estaba atada a un árbol. Fue el primer animal que encontraron en todo Edmondson desde su llegada, 2 horas antes. Mientras los hombres buscaron en la casa, el doctor ejecutó una autopsia improvisada al animal. Apenas había entrado en rigor mortis, lo que indicaba que el perro no llevaba muerto más de un día. Además, Cutty encontró restos de carne cruda en el estómago del perro, carne que había sido condimentada con pequeñas pastillas blancas. El perro había sido envenenado. En otro hogar, encontraron las palabras Revelaciones 9:1, talladas en el espejo del baño con lápiz labial rosa. Los hombres no estaban familiarizados con los versos de la Biblia, y eso los llevó al siguiente descubrimiento inquietante. No encontraron Biblia alguna en el pueblo. Edmondson tenía 2 iglesias, y se podía deducir que la mayoría de los pueblerinos probablemente asistían a una o a otra. A principios de los 60s, la gran mayoría de los estadounidenses se consideraban a sí mismos cristianos, e incluso aquellos que no se consideraban muy devotos al menos tenían una Biblia en sus pertenencias.
Sin embargo, Ambrose y sus hombres fueron incapaces de localizar una Biblia en todas las casas que buscaron. Cuando inspeccionaron ambas iglesias, solo encontraron panfletos con algunos cánticos u oraciones. Excepto por el perro envenenado, durante su búsqueda de 3 horas en Edmondson, no encontraron rastros de violencia o enfrentamientos. El interior de todas las casas estaba impecable, y el agua potable y la electricidad parecían estar funcionando con normalidad. A Ambrose se le vinieron a la mente las comunidades modelo que el ejército de los Estados Unidos había construido en Nuevo México para probar el poder destructivo de la bomba atómica. Mientras el sol se deslizaba entre los árboles y las sombras de los hombres se hacían más largas y oscuras, Ambrose detectó nuevamente aquella sensación de desconcierto que notó en todos durante su viaje en la patrulla. Era obvio que los hombres no querían estar en Edmondson al anochecer, dijo Ambrose. Y yo también lo sentía. De alguna manera también sentí que si nos quedábamos en Edmondson a pasar la noche, habría otro grupo de hombres de Clement tratando de encontrarnos al día siguiente. Y no creo que nos hubieran encontrado. Antes de que terminara la tarde, los hombres se subieron a sus respectivos autos y se fueron de Edmondson. Aunque sabían que el pueblo estaba vacío, cada hombre reportó sentir que los observaban desde las ventanas oscuras de las casas al salir del pueblo. No charlamos mucho en el camino de regreso a Clement, y te mentiría si dijera que me preocupaba respetar el límite de velocidad, recordó Ambrose. Teníamos que salir de ahí. En ese punto estaba convencido de que nos habíamos tropezado con una zona de impacto, o con un nuevo sistema de armas comunista. Algo capaz de evaporar a los habitantes de un pueblo entero sin causar daño colateral. Pero incluso entonces sabíamos que aquella razón no daba el ancho. Luego de que los hombres llegaron a Clement, acordaron que Ambrose se contactaría con el gobierno federal en la mañana. Ninguno de los hombres expresó interés alguno en regresar a Edmondson. Esa noche, Ambrose fue por su Biblia en su estudio y buscó el libro de Revelaciones. El quinto ángel tocó la trompeta, y vi una estrella que cayó del cielo, a la tierra. Y se le dio la llave del pozo del abismo. No supe qué pensar de aquello, dijo Ambrose. Capítulo 3. A la mañana siguiente, Ambrose reportó lo que había visto en Edmondson a las autoridades gobernantes en Frankfurt. Las cosas se movieron bastante rápido desde entonces. Mientras el resto del mundo se encontraba fascinado por las tensiones en incremento entre Cuba y los Estados Unidos, el FBI organizó un equipo de investigación para ir a Edmondson. Temiendo un ataque comunista o, como Ambrose había supuesto, el uso de una poderosa arma nueva, el FBI cerró el acceso a Edmondson el 19 de octubre de 1962. El extraño caso de Edmondson escaló a algunos periódicos locales, pero era el tipo de historia que siempre quedaba sepultada debajo de las páginas de noticias internacionales. Debido a que muchos de los habitantes del pueblo eran descendientes de la gente que lo fundó, no hubo demasiados parientes pidiendo respuestas respecto a sus seres queridos. A las pocas carreteras que pasaban por Edmondson se les cambió el rumbo de manera que lo rodearan. El FBI terminó su investigación en 1967, cuando ya a nadie le importaba Edmondson. Entre la desaparición de pueblo en 1962 y el reporte del FBI, la atención de la nación se enfocó en una serie de eventos que cambiaron el curso del mundo. El asesinato de John F. Kennedy, el movimiento de los derechos civiles, y la entrada de Estados Unidos en la guerra de Vietnam. Desafortunadamente, el resultado de la investigación del FBI fue clasificado como confidencial. Al pasar de las décadas, la naturaleza empezó a adueñarse de Edmondson. No se hizo esfuerzo alguno por reconstruir o reacondicionar el pueblo. Pronto, Edmondson se convirtió en una pequeña y poco conocida nota en la historia de Kentucky. Mientras muchas de sus estructuras se colapsaron debido a la exposición, un puñado de casas y una de las iglesias aún están de pie, cubiertas por gruesas lianas y una próspera población de venados. En 2002, el reporte del FBI se volvió público luego de que un historiador local hizo una petición de libertad de información. Dennis Miller, presidente y miembro único de la Sociedad Histórica de Edmondson, supo que, oficialmente, el FBI declaró que el abandono espontáneo se debió a miedos relacionados a la posibilidad de una aniquilación nuclear, y fenómenos atmosféricos sin explicación, que condujeron a una dispersión del pueblo inducida por el pánico. Por supuesto, aquella explicación era una pendejada, dijo Miller. El reporte ni siquiera menciona el hecho de que a ninguno de los pueblerinos se les ha hecho justicia, ni que nadie jamás reportó fenómenos atmosféricos en el área.
Sin embargo, para entonces, una nueva teoría concerniente al destino de los habitantes de Edmondson emergió. Una teoría que comenzó a circular luego de que las aventuras de ciertos exploradores condujeron a una escotilla en el sótano de la abandonada primera iglesia bautista de Edmondson. Capítulo 4. La cueva Mammoth en Kentucky es el sistema de cuevas conocido más grande del mundo. Al menos 400 millas se han registrado en mapas, y algunos científicos estiman que podría haber otras 600 millas sin explorar y que nunca han sido vistas por el ojo humano. Hasta el 2016, 26 entradas a la cueva han sido descubiertas. Y en 1981, una de esas entradas fue descubierta en las ruinas de Edmondson, Kentucky. A finales de 1970, las ruinas de Edmondson llegaron a estatus de culto entre mochileros y exploradores del área. Con las carreteras que llevaban a Edmondson fuera de servicio, llegar al pueblo abandonado era extremadamente difícil. Pero cada año, intrépidos aventureros amateur y locales curiosos ponían marcha hacia uno de los misterios sin resolver más grandes del país. 19 años luego de las desapariciones, los excursionistas Emilio Stevens y Julie Page estacionaron sus vehículos a 30 millas a las afueras del bosque que rodeaba al abandonado pueblo y comenzaron su viaje hacia Edmondson. Visitamos Edmondson 2 años antes, declararía Stevens a un medio científico. Es sumamente aterrador. Te toma alrededor de un día y medio llegar al pueblo desde el camino y cuando llegas, realmente no te quieres quedar. La mayoría de los exploradores pasan por ahí o establecen sus campamentos a las afueras del pueblo. Aquel noviembre, Julie y yo planeábamos pasar la noche en la iglesia. Creo que era más para poner a prueba nuestros nervios que otra cosa. La iglesia a la que Stevens hacía mención era la primera iglesia bautista de Edmondson. Es la estructura más grande que aún queda en el pueblo. La tienda de abarrotes y la iglesia metodista se colapsaron a finales de los 60. Llegamos a Edmondson en la noche del segundo día, recordó Stevens. Julie no se sentía demasiado entusiasmada y ya empezaba a llover. Pusimos nuestra tienda al centro de la iglesia y nos preparamos para dormir. No podía decir si sería una noche miserable. El techo de la iglesia goteaba y muchos de los asientos habían sido destruidos por vándalos y mapaches. Mientras se preparaban, Stevens y Page no se podían sacudir aquella sensación de miedo. A pesar de haber ido a Edmondson antes, ninguno se sentía preparado para soportar aquel grado de desconcierto. Alrededor de la medianoche, sin embargo, el cansancio hizo que se durmieran. 2 horas después, a Stevens lo despertó un fuerte estruendo. Primero creí que había sido un trueno, pero luego el suelo se inclinó y caímos, relató Stevens. No hay cosa más desorientadora que despertar en tu tienda y experimentar la sensación de caída libre. El piso de la iglesia había colapsado durante la noche, catapultando a Stevens y a Page a un sótano hasta entonces desconocido. Por suerte, ambos sobrevivieron la caída sin heridas graves. Nos encontrábamos sacudidos y golpeados, pero en todo el tiempo que habíamos pasado en Edmondson, nunca supimos de un sótano en la iglesia bautista. Sabíamos que habíamos encontrado algo de lo que nadie más tenía conocimiento. Armados únicamente con sus linternas, se dispusieron a explorar el decrépito sótano. El cuarto oculto debajo de la duela de la iglesia era pequeño y parecía estar tallado en la piedra bajo los fundamentos del edificio. Stevens dijo que no había mucho que ver. Parecía como si el cuarto hubiera sido usado para almacenar algunas tablas y sillas extra, presumiblemente para eventos sociales de la iglesia. Entonces encontraron la escotilla. Page la encontró en una esquina, dijo Stevens. Estaba en el piso del sótano, y consistía de 4 gruesas tablas de madera. Las bisagras estaban atornilladas a la piedra, en el lado izquierdo. La puerta tenía una de esas anticuadas manijas en forma de aro. Stevens tomó el aro y, luego de varios intentos, logró abrir la escotilla. Un cuadro de oscuridad le devolvió la mirada. Page activó y arrojó una vara de luz química dentro del agujero. El pálido brillo verde de la vara se detuvo a más o menos 5 pies de la boca de la escotilla. Tendríamos que bajar, dijo Stevens. Probablemente eran las 3 de la mañana y estábamos seguros de que ya no podríamos volver a conciliar el sueño. Stevens sujetó una cuerda en el bucle posterior de su pantalón y descendió. Page se quedó arriba para soltar poco a poco la cuerda mientras Stevens progresaba en su descenso hacia la oscuridad. Al fondo de la escotilla, se abría un pasaje a mi izquierda, con rumbo al oeste. Para entonces era obvio que me encontraba en el túnel de una cueva, y que no estaba hecha por la mano del hombre, acotó Stevens.
Eventualmente, el túnel se hizo más estrecho y Stevens tuvo que arrastrarse con sus manos y rodillas para seguir adelante. El techo del pasaje le rasgaba la espalda y el suelo sus manos. No sufro de claustrofobia, pero se estaba poniendo muy estrecho, dijo Stevens. Comencé a preocuparme de no tener espacio para girar y regresar a la escotilla. Pero empecé a escuchar algo frente a mí. Me debí de haber asustado, pero a esas alturas pensé que había llegado demasiado lejos como para echarme para atrás. Luego de 15 minutos de arrastrarse, Stevens luchaba para hacer pasar sus hombros a través del pasaje cada vez más estrecho. Pero los sonidos desconcertantes provenientes de adelante lo instaron a seguir. Sin embargo, su aventura llegó a un abrupto final. El pasaje terminaba en una columna de rocas. Cada roca era del tamaño de mi cabeza y bloqueaban el camino completamente. Podía escuchar los ruidos con mucha claridad, incluso distinguir palabras y frases. Pero mi viaje había terminado. Pero antes de llegar al bloqueo, Stevens encontró un par de objetos. Los guardó en su chamarra y comenzó a retroceder. Le tomó 30 minutos salir a la escotilla. Al encontrarse con Paige, quien se mostró aliviada de verlo de vuelta, sacó los objetos para inspeccionarlos. Encontré un par de gafas, un viejo modelo de lentes para leer, y el zapato de una mujer con el tacón roto. En ese momento no nos indicó nada. Stevens y Paige salieron de Edmondson a la mañana siguiente, golpeados y con miedo. Cuando llegaron a sus autos, inmediatamente partieron con rumbo al Parque Nacional Mammoth, y reportaron lo ocurrido a un guardabosques. En la investigación que siguió, se determinó que Stevens y Paige habían descubierto la entrada a una parte sin explorar del sistema de cuevas Mammoth. Desafortunadamente, los geólogos determinaron que el bloqueo que detuvo a Stevens tenía al menos 100 pies de grosor. A menos que usaran explosivos, no había modo de seguir con la investigación. Sin embargo, fue debido al descubrimiento de la entrada de la cueva junto con los objetos que Stevens encontró que se hicieron perturbadoras conjeturas con respecto al misterio sin resolver de las desapariciones en Edmondson hace 20 años. Los historiadores declararon que los lentes y el zapato de mujer databan de finales de la década de los 50 y principios de los 60. La mayoría de los historiadores y geólogos expertos estaban casi todos de acuerdo en lo que había pasado con los habitantes de Edmondson, Kentucky, en 1962. Movidos por el miedo de un primer ataque por parte de Cuba durante la crisis de misiles, y un fanatismo religioso, la gente de Edmondson buscó refugio en un sistema de cueva secreto bajo el pueblo. Desafortunadamente, un accidente, tal vez provocado por el flujo en pánico de tantas personas en un pasaje tan estrecho, provocó un derrumbe que atrapó a cada hombre, mujer y niño en las profundidades. Es muy desconcertante darse cuenta que al mismo tiempo en que el sheriff Ambrose y sus hombres exploraban el pueblo, toda la gente se encontraba a 400 pies debajo de ellos, dijo Sam Shaw, un guardabosques del Parque Nacional Mammoth. Algunos expertos creen que si la gente de Edmondson hubiera tenido agua, alimento y aire limpio, podría haber sobrevivido por al menos 6 meses bajo tierra. Pienso que es una teoría muy buena, dijo Stevens. Pero no explica lo que escuché esa noche, la razón por la que decidí seguir arrastrándome hasta el bloqueo que me impidió seguir adelante. No explica los cantos que escuché. Mientras me arrastraba sobre mis manos y rodillas, escuché claramente voces que cantaban el himno cristiano. Fuente de la vida eterna. Capítulo 5. Dennis Miller fundó la Sociedad Histórica de Edmondson en el año 2001 para hacer conciencia del pueblo y del misterio que lo rodea. Tenía 12 años. Realmente es la Roanoke, del siglo XX, dijo Miller, haciendo referencia a la colonia de Nueva Inglaterra que desapareció en 1590. Y no hay motivos por los que no deberíamos averiguar lo que pasó. Miller vive en Clement y en sus ratos libres, cuando no investiga sobre Edmondson, administra una pequeña tienda de empeños. Muchas personas consideran que la fascinación de Miller con Edmondson raya en la obsesión, pero cuando conocieron la historia personal de Miller con Edmondson, comienza a cobrar sentido. Durante un viaje de campamento familiar en 1997, los padres de Miller desaparecieron luego de establecerse en un campo a 3 millas al norte de Edmondson. Miller, quien tenía 7 años en ese entonces, iba con ellos cuando desaparecieron. Acampábamos muy seguido, y teníamos una tienda donde cabíamos los 3. Aquella noche, nos fuimos a la cama a las 9, luego de asar salchichas. Desperté alrededor de la 1 y me di cuenta que mis padres ya no estaban en la tienda y que la solapa del frente estaba abierta.
Miller pasó 2 días solo en el bosque, sin alejarse demasiado del campamento en caso de que sus padres regresaran. Se sostuvo con las raciones de salchichas y malvaviscos, hasta que lo descubrieron otros campistas que pasaban por el área. Luego de buscar el área por 2 semanas, la policía concluyó oficialmente que mis padres me habían abandonado en el bosque, recordó Miller. Pero eso no es verdad. Mis padres me amaban. Eso nunca lo dudé. ¿Y si me hubieran abandonado, por qué no se llevaron el auto? La policía lo encontró intacto en la carretera. Luego de que se cerró la investigación, Miller pasó la siguiente década de su vida dentro y fuera del sistema de adopción. Motivado por el deseo de proteger la reputación de sus padres y validar su amor por ellos, Miller comenzó a revisar documentos históricos y policíacos en bibliotecas del área. Algunos acusarían a Miller por tratar de unir puntos sin relación entre sí, pero los datos y hallazgos que hizo son, por lo menos, asombrosos. Por ejemplo, los 3 condados colindantes con Edmondson tienen una tasa de personas desaparecidas 17 veces más alta que otros pueblos de tamaño similar en Estados Unidos. Es un área que a veces se le denomina el Triángulo de Kentucky, y parece que, por alguna razón, mucha gente desaparece en esos condados, declaró la agente del FBI, Brittany Hooper, cabeza de la División de Personas Desaparecidas. Algunas de las desapariciones se pueden atribuir a los accidentes en el sistema de cuevas, en las vastas franjas de maleza salvaje y a la creciente venta de metanfetaminas en áreas rurales. Además, Stevens no fue la primera persona en reportar haber escuchado voces extrañas y cánticos dentro y cerca del sistema de cuevas Mammoth. Algunas personas consideran al Parque Nacional Mammoth como el parque más embrujado de todo Estados Unidos. Ha habido docenas de testimonios de personas que reportan haber escuchado ruidos extraños en el bosque y las cuevas desde 1970, así como avistamientos de una alta criatura humanoide, a quien el folclore local conoce como el demonio negro. Los geólogos e historiadores descartan muchos de los testimonios. Luego de que Stevens le dijo a las autoridades que había seguido el sonido de las voces cantando mientras andaba por aquellos pasajes, varios exploradores de cuevas expertos se apresuraron a puntualizar que incluso si hubiera escuchado personas cantando, el sonido no podría surgir de detrás del bloqueo de rocas. Era demasiado grueso para que el sonido penetrara. Además, debido a que el Parque Nacional del Mammoth yace en la cima del sistema de cuevas Mammoth, es razonable asumir que muchos de los ruidos extraños y voces son el resultado de sonidos que hacen eco y rebotan dentro de las cavernas. Las cuevas son, después de todo, conocidas por sus acústicas desorientadoras. Pero Miller tenía una teoría diferente, una teoría tan macabra como reveladora, de ser verdad. Creo que algunas de las personas atrapadas en Edmondson siguen vivas. Creo que están ahí abajo, en un área de la cueva sin explorar, y que han optado por permanecer ahí abajo. Han pasado muchos años desde que descendieron, lo que significa que la primera generación probablemente ha muerto, y ahí hay una segunda o tercera generación que solo conoce la vida bajo tierra. Con respecto a las desapariciones, Miller también tiene una respuesta. Creo que han encontrado otras salidas y que, de vez en cuando, salen y raptan a gente. Exploradores, vagabundos, campistas y locales. Pienso que eso fue lo que le sucedió a mis padres. Ha estado pasando por años antes de que ellos desaparecieron y sigue pasando hasta el día de hoy. En sus días de descanso, puedes encontrar a Miller buscando entradas adicionales al sistema de cuevas Mammoth en los bosques cercanos a Edmondson y en las afueras del Parque Nacional de Mammoth. Siempre carga consigo un GPS, equipo de rappel, varias linternas y una Colt 45 automática. Por algún motivo, no quieren que los veamos, dijo Miller. No sé qué es lo que hacen con la gente que se llevan, pero sé lo que hace falta para sostener a una sociedad subterránea. Requiere de alimento y una reserva genética fresca. No quiero pensar lo que aquello significó para mi mamá y mi papá, pero incluso si la verdad es fea, quiero conocerla. Y ser capaz de hacer algo al respecto. A pesar de estar armado, tan pronto como el sol comienza a caer detrás de los árboles, Miller abandona su búsqueda y regresa a su vehículo. Nunca me encontrarás pasando la noche en estos bosques otra vez, dijo Miller. Si te gustó el video, por favor ayúdame a compartirlo. Estoy seguro de que tienes a un amigo o una amiga a quien le puede gustar. Gracias por escuchar el Salmo 666. Hasta luego.